¿Dónde? ¿En Australia? No, ni idea. Estábamos aquí grabando un vídeo de Hanukkah. Ok, ahora me fijo y te llamo de nuevo. Ok. Estrategias militares. Dice que hubo un macro atentado en Australia. Fíjate, a ver. Hace más de 2000 años, aquí, en la ciudad de Modi'in, ciudad que podemos ver aquí a mis espaldas, comenzó una rebelión. Una rebelión que protagonizó una familia, la familia de los macabeos, Matityahu, y sus hijos iniciaron una revuelta llamada la Revuelta de los Macabeos para proteger su identidad judía frente a la opresión de los griegos. Comenzaron una guerra y la ganaron, gracias a la cual hoy en día existe una festividad llamada Hanukkah dentro del judaísmo. Por eso vine a Modi'in, para poder hablar del inicio de esta historia. Pero no vamos a hablar de la moderna ciudad de Modi'in, del actual Estado de Israel, sino que vamos a buscar los restos arqueológicos de hace 2200 años, para poder entender mejor, para poder entender desde el terreno por qué comenzó esa rebelión. Porque para entender por qué alguien está dispuesto a rebelarse, primero tenemos que entender qué es lo que está a punto de perder. Esto que podemos ver aquí, esta infraestructura construida directamente en la piedra, es un antiguo lagar, quiere decir, es donde antiguamente producían el vino o el mosto con el cual luego se producía el vino. Era muy simple. Después de la vendimia, después de la colecta de la uva, traían las uvas aquí y lo que hacían era pisarlas. Pisaban las uvas de tal manera que el líquido caía dentro de esta infraestructura para que luego pueda ser utilizado en la economía del poblado, ya sea para vender, ya sea para consumo doméstico. Y para poder entenderlo mejor, tenemos aquí este dibujito, en donde podemos ver efectivamente cómo la gente venía aquí, pisaba las uvas y había un pequeño conducto, un desnivel, que trasladaba el líquido hacia el interior de estas pequeñas infraestructuras, y de aquí el líquido era recolectado y utilizado. En algunos casos se vendía, porque parte de la economía de estos poblados consistía también en producción y venta, y parte era para consumo propio, para consumo local. Recordemos que el vino, en la tradición judía y en la cultura judía, es uno de los componentes más importantes del día a día. Muchísimas bendiciones tienen que ver con el vino, y cuando uno conmemora un acontecimiento importante, como por ejemplo una fiesta, el vino tiene que estar siempre presente. Y por tanto, en todos los poblados judíos de esa época, de la época de los macabeos, de la época del Segundo Templo, vamos a encontrar lagares como este. Cuando hablamos de Hanukkah, hablamos generalmente del Templo de Jerusalén, de la menorá, del milagro del aceite. Hoy quiero proponer otra puerta de entrada. Quiero ofrecer una interpretación alternativa sobre por qué Hanukkah es tan importante y sobre por qué realmente los macabeos se rebelaron. Y para eso me gustaría que entremos a esta pequeña construcción que podemos ver aquí. Esto que podemos ver aquí, cuyas rocas se encuentran ahora mismo en este lugar, podemos ver que no son muros muy elevados, podemos ver que no son templos muy elevados, podemos ver que no hay torres fortificadas. Se trata de una simple casa dentro de una aldea muy humilde de la región de Modi'in. Esto es lo que realmente estaba en juego. Estaba en juego la normalidad. Cuando hablamos de Hanukkah, tenemos que entender que la vida de los judíos hace 2200 años era así. Una vida rural, con casas humildes, una vida en donde la economía dependía de su propio trabajo, de la creación y producción de aceite, de la creación y producción de vinos, en donde había pequeños espacios comunitarios en donde ellos reforzaban su identidad. Y cuando el pueblo se rebela en contra de los griegos, se rebela porque precisamente no quieren perder esto. Ellos no buscan lujos, ellos no son héroes, ni siquiera son militares profesionales. Es gente común, es gente que vive en este tipo de casas de manera muy humilde, que lo único que quieren es seguir viviendo así, que lo único que quieren es seguir preservando su identidad, que lo único que quieren es seguir siendo judíos de esta manera, sin que nadie los moleste.
Yo creo que ahora podemos grabar por ahí, porque ahí también hay restos arqueológicos que son de la época. Un segundo, que me llama hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Escucha, te llamo en un rato, que estoy aquí grabando un vídeo de Hanukkah. No, ¿qué pasó? ¿Dónde? ¿En Australia? No, ni idea. Estábamos aquí grabando un vídeo de Hanukkah. Ok, ahora me fijo y te llamo de nuevo. Ok, y a la bye. Estrategias militares. Dice que hubo un macroatentado en Australia, que hay un montón de muertos judíos en contra de judíos que estaban celebrando Hanukkah. Fíjate a ver. Todavía no sabemos bien qué fue lo que pasó exactamente en Australia. Las primeras informaciones son de un macroatentado en contra de la comunidad judía local, mientras estaban celebrando la primera noche de Hanukkah. Debido a la diferencia de horario, aquí en Israel es la mañana y en Australia ya es la noche, y por tanto los primeros que reciben Hanukkah son ellos, los judíos que viven en Australia. Y claro, la primera impresión, la primera reflexión es quizás dejar de grabar, quizás no toca ahora hacer un vídeo de estas características, pero la segunda es precisamente la contraria. Justamente tenemos que seguir grabando, porque lo que nos enseña Hanukkah es que el enemigo no nos va a vencer. Lo que nos enseña Hanukkah es que la luz puede vencer a la oscuridad, y precisamente, y con más motivo ahora, después de que llegan estas informaciones terribles, porque hay muertos también incluso, del atentado terrible antisemita en contra de la comunidad judía de Hanukkah, en Hanukkah, es que con mayor motivo tenemos que seguir haciendo este vídeo para seguir contando esta historia y para seguir promoviendo la lucha del bien en contra del mal. Y por eso es que el vídeo continúa y esta historia continúa. Y ahora estoy entrando por la antigua entrada a la sinagoga de esta antigua aldea que, como decimos, hoy se encuentra en Modi'in, o en la zona de Modi'in. No sabemos exactamente el nombre de esta aldea en la época en la cual esta aldea existía, pero hay arqueólogos que han propuesto que se trata efectivamente de la Modi'in de la época de los macabeos, es decir, aquí comenzó la rebelión de los macabeos en contra de los griegos seleúcidas que querían imponer su identidad. Y esto que podemos ver aquí es una sinagoga. Podemos ver aquí que había columnas, una columna aquí, otra columna aquí, otra columna aquí, y alrededor había asientos en donde las personas se podían sentar y estudiar. Se puede ver en la imagen que hay en la entrada cómo era la sinagoga en la época en la cual esta sinagoga estaba en funcionamiento, y una característica es que esta sinagoga, que es del periodo de los macabeos, quiere decir del siglo II a.C., es una sinagoga que coexistía en paralelo con el Templo de Jerusalén. Hay que entender lo que es este espacio. No se trata solamente de un lugar en donde los judíos vienen a rezar. De hecho, esto es un error común, y es que en las sinagogas actuales los judíos rezan, pero en la época del Segundo Templo el rezo no era lo principal. La actividad central de las sinagogas era reunir a las personas. De hecho, en hebreo, sinagoga se dice Beit Knesset, que significa casa de reunión, en donde venían a congregarse, en donde venían a realizar todo tipo de actividades comunitarias, en donde venían a leer la Torá y a estudiar los mandamientos. Y esto es importantísimo. Es importantísimo porque estamos hablando del periodo helenístico, un periodo que ofrecía alternativas diferentes, como por ejemplo gimnasios, como por ejemplo teatros, como por ejemplo otro tipo de congregaciones, otro tipo de atracciones o actividades culturales o familiares, y por tanto venir a la sinagoga en ese periodo histórico es una elección, es una declaración de intenciones, es venir para seguir siendo judío, es traer a tu hijo para seguir educándolo como judío, es decirle al entorno que no se van a asimilar, es decirle a tus opresores que a pesar de todo vamos a seguir siendo judíos, y eso es una elección.
seguimos encontrando cosas, y ojo a esto, porque, si no me equivoco, es una mikve. ¿Qué es una mikve? Esto es espectacular, es un antiguo baño ritual de purificación. A este lugar entraban los judíos que se dedicaban aquí a la producción de vino, a la producción de aceite, para purificarse. Hay conceptos dentro de la legislación judía que te obligan a estar en un estado de purificación para poder dedicarte a la producción de estos productos. Y por tanto, podemos ver cómo en este poblado ellos respetaban a rajatabla ese mandamiento de purificación. Vamos a intentar entrar con cuidado. Por aquí, por estas escaleras, bajaban los judíos que se querían purificar, y aquí adentro había agua. Entraban aquí, como estamos haciendo nosotros, por estas escaleras, y de hecho hay un poco de agua ahí, que es agua que se concentra de la lluvia. Entraban aquí, se purificaban, y una vez estaban purificados, volvían a salir. Y salían por las mismas escaleras. Y una vez están purificados, ahora sí, ya pueden dedicarse a todo lo que tiene que ver con la producción del vino y a todo lo que tiene que ver con la producción del aceite. Estamos ahora en otro lugar, en otra zona de la ciudad de Modi'in, en donde hay una pequeña colina. De hecho, también se puede ver ahí a lo lejos esa zona residencial, porque en esta colina, que hoy en día es un parque municipal dentro de la ciudad de Modi'in, hace unos años se realizaron excavaciones arqueológicas que descubrieron los restos de otro poblado judío, también de la época de los macabeos. Vamos a intentar encontrar esos restos arqueológicos. Estas piedras que podemos ver aquí en la cima de la colina son los restos de ese poblado. Todo esto que podemos ver aquí son las casas en donde antiguamente vivían los judíos, y algo que a mí siempre me gusta es poder apreciar también el paisaje para poder entender el contexto geográfico. Podemos ver cómo detrás tenemos las colinas de la región de Judea hacia el sur y de la región de Samaria hacia el norte, porque estamos en la mitad de la tierra de Israel. Desde aquí, de hecho, también se ve, desde el otro lado, la llanura de la costa. La ciudad de Modi'in se encuentra en pleno centro de la tierra de Israel. Podemos ver aquí, en la cima de esta colina, en donde había un antiguo asentamiento judío de hace 2200 años, del periodo macabeo, cómo ahora sí se pueden ver un montón de restos arqueológicos del día a día, de la vida cotidiana de los habitantes judíos de esta región de la época macabea. Podemos ver estructuras que representan antiguas viviendas, podemos ver también antiguos pozos, podemos ver antiguos lagares, que son esas estructuras en donde producían el vino, en donde producían el aceite, en las prensas de aceite, porque este poblado era un poblado de economía autosuficiente. Ellos producían lo que consumían, pero además, en el caso de este poblado específico, también producían para los peregrinos. ¿Por qué? Porque nos encontramos muy cerca de Jerusalén. Los peregrinos que venían de la diáspora a Jerusalén, muchos pasaban por aquí. Y al pasar por aquí también se abastecían, compraban todo tipo de productos que necesitaban para llegar a Jerusalén, o incluso también se purificaban en los diversos baños rituales, mikvaot, que había en este poblado, como vimos en el poblado anterior. Y por tanto, tiene que quedar claro que cuando hablamos de la rebelión de los macabeos, cuando hablamos de Hanukkah, hablamos precisamente de preservar este tipo de poblados. Hanukkah no nace con la liberación del Templo de Jerusalén, termina con la liberación del Templo de Jerusalén, pero para que comience esa chispa de revelación, primero, esta comunidad, este tipo de sociedad, se tiene que ver amenazada por un enemigo externo. Y precisamente lo que ellos querían preservar era esto, era esa sensación de normalidad, esa sensación de tranquilidad, esa sensación de cotidianidad que estaba amenazada por la llegada de un imperio extranjero que sometía al pueblo de Israel y que
desestabilizaba los cimientos de una sociedad que principalmente se mantenía gracias a este tipo de aldeas, gracias a este tipo de poblados. Cuando hablamos de la rebelión de Hanukkah, cuando hablamos de la rebelión de los macabeos, hablamos de gente simple, hablamos de gente humilde, hablamos de gente rural, hablamos de este tipo de gente de las aldeas, que lo único que pedía era vivir en paz, que lo único que pedía era poder seguir viviendo como vivían los judíos rurales de esa época. Ellos comenzaron la rebelión y ganaron. Y gracias a eso, el pueblo de Israel tiene hoy en día una festividad que conmemora la liberación, que conmemora la independencia de estos pequeños poblados en contra de un imperio, el imperio griego seleucida que oprimió a los judíos hace 2200 años y perdió.